Nos alegra mucho, queridos hermanos, volvernos a encontrar una vez más para revisar juntos nuestro libro Jesús, el camino, la verdad y la vida. Para esta ocasión, en nuestra semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, tenemos el capítulo número 138. Estas son las sugerencias de las posibles respuestas que podríamos dar en nuestros comentarios en la reunión de entre semana. El capítulo 138 tiene como título Cristo a la derecha de Dios. Así que repasaremos ya sucesos que tienen que ver desde los cielos hacia la tierra de parte de Jesucristo, como Él también ayudó a otros a que sean discípulos. Hablaremos un poquito sobre 1914 y, por supuesto, la razón por la cual debemos estar contentos ahora en este tiempo del fin. Así que esperamos poder disfrutar de este repaso, de estos estudios. Tenemos 3 preguntas que vamos a repasar que son la base de esta consideración. Las 3 preguntas son: ¿qué hizo Jesús después de subir al cielo? La segunda: ¿cuándo empezó el día del Señor y qué sucedió después? Y por último, ¿por qué tenemos razones para estar contentos? Bien, una vez visto las 3 preguntas que serán la base de nuestro estudio, la primera dice, ¿qué hizo Jesús después de subir al cielo? Bueno, tenemos varios párrafos que tienen algunas porciones que responde esto. Pues ya la semana anterior vimos que durante la fiesta del Pentecostés, 10 días después que Jesús subió al cielo, se derramó sobre 120 discípulos el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en lenguas, etc. Eso era una clara demostración que Él ya estaba en los cielos porque Él había dicho que eso sucedería cuando llegara allá. Otra clara demostración de su presencia en los cielos es lo que aparece en Hechos 7:56, cuando Esteban, antes de morir apedreado, dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, es decir, Jesús, de pie a la derecha de Dios. Y aunque Él ya tendría mucho poder, según el relato de Hechos, que está a la derecha de Dios, aún así Él tiene que esperar. En el texto del Salmo 110 se indica que se dio una profecía, cuando se dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y Él tendría que hacer esto sin el apoyo de sus enemigos. En el Pentecostés del año 33, según vemos en el siguiente párrafo, se forma la congregación cristiana. Así que Jesús ahora empieza a gobernar sobre sus discípulos ungidos. Y esto les ayudó a ellos a recibir la dirección apropiada para predicar y para un papel que ellos tendrían en el futuro, que ya Jesús les había indicado, el llegar a ser reyes con Jesús en el cielo cuando resuciten. Un ejemplo de alguien a quien Jesús estaba ayudando a ser un discípulo y que luego llegaría a ser un rey en el cielo fue Saulo. Un hombre que tenía un nombre romano, aunque también era judío, y él a su manera estaba pensando que estaba cumpliendo con la ley de Dios. Pero otros influenciaban mucho en él para que obre de una manera incorrecta. Por ejemplo, él fue uno de los que aprobó la muerte de Esteban cuando murió apedreado, que vimos en el primer párrafo. Estaba también amenazando a otros, e incluso llegaba hasta asesinarlos porque recibía permiso del sumo sacerdote Caifás. Obtenía documentos para poder hacer un arresto legal, aparentemente. Pero lo que sucedió en este párrafo que se indica es que de repente una luz brillante vuelve a Saulo y él cae al suelo. Desde el cielo se escucha una voz donde le dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él dice directamente, soy Jesús a quien tú persigues. Otra clara demostración de que Jesús estaba en los cielos. Continuando con los otros párrafos, se indica claramente que se le da instrucciones de ir a la ciudad de Damasco, donde se le dirá lo que tiene que hacer. Pero claro, tenían que acompañarlo porque él quedó ciego debido a esta situación. A Ananías se le indica que él tenía que ir a visitar a Saulo. Sin embargo, la fama de este hombre era muy conocida, de perseguidor y de asesino,
Así que para Ananías no era nada fácil obedecer esta orden. Y para alentarlo a Ananías para que cumpla su labor, se le dice claramente que este hombre era instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a las naciones, en especial a reyes e hijos de Israel. Así que Ananías cumple el relato o cumple la comisión que se le dice según Hechos 9 y efectivamente después va a ayudarlo, recupera la vista y de inmediato Saulo, ahora Pablo, empieza a predicar en la sinagoga sobre Jesús. Debe haber sido un cambio drástico para la gente de verlo de ser un perseguidor, ahora alguien que estaba defendiendo a Jesús. Y claro, eso tampoco ayudaba mucho a que confíen rápidamente en él por sus antecedentes. El éxito de esta labor es extraordinaria. 25 años después de la aparición de Jesús a Pablo, se dice que se había predicado en toda la creación que está bajo el cielo, todo lo que se conocía hasta ese entonces, gracias a esta labor de Pablo y muchos otros evangelizadores. Y una demostración adicional de que Jesús estaba en los cielos es porque le mostró a su amado apóstol Juan visiones, en este caso del libro bíblico del Apocalipsis, que ahora lo podemos nosotros leer, y él ve lo suficiente, según el relato, para reconocer la venida de Jesús como rey. Así que se adelantó a miles de años en el futuro. Así que todo eso indica de que Jesús estaba desde los cielos dirigiendo y que estaba también allá. Ahora, veamos el segundo punto. ¿Cuándo empezó el día del Señor y qué sucedió después? Como leímos, según la historia de la Biblia, las profecías bíblicas demuestran que en 1914 empezó el día del Señor. ¿Y por qué llegamos a ese año? Pues Mateo 24 tiene algunas características de esa señal, una señal que es compuesta. Y ahí hablaba de guerras, enfermedades, hambre, terremotos, etc. Siendo todo esto una clara demostración de la presencia y sobre el fin. Además, otra demostración es que se llevarían a cabo las buenas noticias del reino en todo el mundo. El apóstol Juan en el Apocalipsis 12:10 también se indicaba el hecho de que el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo ya era una realidad. Y es así, el reino celestial de Jehová ya está gobernando en los cielos. Veamos por eso la parte final. ¿Y por qué tenemos razones para estar contentos? Por lo menos en estos dos párrafos dice dos situaciones por las cuales estar contentos. Primero, porque Satanás, el diablo, ha sido arrojado ya de los cielos, así que está limpio ese lugar. Y segundo, porque Jesús ya es el que gobierna como rey. Ya no está solo a la derecha de su Padre, ahora es el que gobierna y el que está dispuesto a destruir muy pronto a sus enemigos. Y eso nos lleva a la pregunta final de este capítulo. ¿Qué emocionantes sucesos tendrán lugar en el futuro? Bueno, eso lo veríamos la siguiente semana en el último capítulo, en el 139 de este libro, que te llevará como tema Jesús trae el paraíso y termina su misión. Sin duda será un capítulo que tanto esperamos y que también dará un poco de nostalgia debido a que ya no utilizaremos este libro y no seguiremos revisando exclusivamente sobre la vida de Jesús con tantos detalles como lo hemos hecho durante todos estos meses. Así que, hermanos, tenemos ya una idea de cómo prepararnos para nuestro estudio de esta semana con el tema Cristo a la derecha de Dios. Este capítulo 138 ha tenido algunos detalles adicionales sobre la prueba de que Jesús ya está en los cielos y también, pues, es lo que nos ayuda a prepararnos para nuestra reunión de entre semana de octubre 26 a noviembre 1. Así que esperamos con estas ideas poder participar con nuestros comentarios en nuestras respectivas congregaciones. Y como siempre, si es la voluntad de Jehová, esperamos volvernos a encontrar una vez más.